y por, pues por acá, por el canal de la gente. Con un invitado muy especial hoy, Aaron, hablando de temas igual, de política, de lo que pues, nos interesa en este mes, ¿verdad? Que es y este año, que es un mes muy de política. Sí, precisamente, Barley, y a todas las personas que nos acompañan, este es un año supremamente electoral. Bueno, como hemos hecho en todas las ediciones de Asiento Extra, pues vamos a tener un pequeño resumen de lo que ha acontecido esta semana. Hay que decir varios temas. Bueno, el próximo domingo, sin duda alguna, es un día completamente dedicado a la política. Liberación Nacional irá a una convención interna en donde se definirá quién será el próximo candidato. Sin embargo, no todo gira en torno a esta agrupación. Hay que decir que a mediados de semana, pues don Mauricio Batalla decidió abandonar la contienda electoral o sus aspiraciones presidenciales por una presunta denuncia sobre temas vinculados a delitos sexuales. Hay otras agrupaciones que ya se están moviendo, otras que ya están analizando pues temas de alianzas y coaliciones, perdonen, y hay que ver qué se va a hacer en esta materia. Ahora bien, ¿vos has escuchado de alianzas y coaliciones, Barney? Sí, he hecho un tema que ha estado en la palestra en estos últimos semanas y meses, y precisamente por eso hoy contamos en la presencia aquí en el set, a quien le agradecemos mucho, a don Emilio Arias, quien precisamente en las últimas semanas ha liderado una propuesta ciudadana, se podría describir de esa forma, que ellos mismos denominan como Agenda Viva. Fue presentada creo que el pasado miércoles. Sí, 19 de marzo en el Colegio de Periodistas, y donde hubo presencia precisamente de políticos, ¿verdad?, de diferentes partidos, también diputados del Frente Amplio, del Partido Liberal Progresista. Del Partido Liberal Progresista, bueno, exdiputados del Liberal Progresista. Y aquí está con nosotros don Emilio. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros en este espacio. Bueno, muchas gracias a ambos por la invitación y un saludo también a los televidentes que nos observan el día de hoy. Realmente sí, efectivamente, Agenda Viva es un grupo de personas, es decir, es un colectivo social, lo construimos en plural, no en singular, donde precisamente el miércoles pasado presentamos más de 200 acciones concretas al país relacionadas con los principales temas y preocupaciones. Pero vamos a ver, definamos qué es Agenda Viva. Primero comencemos por eso, porque no sabemos si es un partido político, no sabemos si es un movimiento electoral. ¿Qué es Agenda Viva? Sí, Agenda Viva no es un partido político, es un colectivo, no tenemos personalidad jurídica, no podemos participar como partido político en las elecciones, cosa que hay gente que pregunta, bueno, ¿serán un partido y podrán participar? No, realmente nosotros trabajamos las propuestas que entregamos al país desde hace 11 meses y esas propuestas realmente son para ponerlas al servicio del país. Hicimos un llamado a los partidos políticos a la necesidad de sentarse, de conversar, de buscar alianzas y coaliciones, porque creemos que este momento histórico lo requiere, pero partiendo desde la propuesta. Nuestra visión es prácticamente partiendo desde la propuesta, y también hay que decir, no nace este colectivo en contra de nada, sino nace en favor de la construcción en positivo. Don Emilio, tal vez explíquenos un poco, porque la gente, no sé si lo recordará, bueno, don Emilio ha tenido un papel relevante en la política nacional en los últimos años. Usted fue viceministro de Telecomunicaciones, después fue ministro del sector social, ¿verdad? Fue presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social y finalmente también fue embajador, pero también, bueno, nos contaba ahora que participó en gobiernos de Laura Chinchilla y de don Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué le surge a usted esta necesidad, don Emilio, de impulsar este proceso? ¿Qué nació ahí en su inquietud para que reuniera a estas personas y se creara este colectivo? ¿Por qué nace la inquietud?
Bueno, es interesante porque, como les dije antes, esto nace en plural. Muchas personas conversábamos permanentemente en el café, tomándonos algo en la casa, sobre las preocupaciones del país y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer que no sea un partido político, digamos, y que sea un grupo que pueda congregar gente de muy diversos sectores, profesiones, que vengan de diferentes partidos políticos y definimos que el mecanismo era mediante un formato, un formulario digital donde las personas se podían inscribir según su tema de interés. Salud, educación, cultura, deporte, todos los temas, ¿no? Y la gente se fue inscribiendo, no es gente conocida toda entre nosotros mismos, realmente por lo menos yo a más de la mitad del colectivo no lo conocía hasta la primera reunión del colectivo. Y además, otro elemento importante decir es que más del 63% del colectivo no milita políticamente, o sea, no tiene partido político. Y definimos en ese momento que un año atrás era necesario poner por delante las propuestas. Pareciera ser, y uno interpreta las encuestas, que los partidos políticos, no todos, pero en su gran mayoría, dejaron de invertir en pensamiento, dejaron de invertir en capacitación y formación de liderazgos, y hay un vacío enorme en propuestas. Y frente a ese vacío de las propuestas, nosotros durante 11 meses trabajamos alrededor de mesas temáticas, diferentes propuestas para terminar presentando más de 200 al país. Y finalmente el miércoles anterior hicimos el llamado al país y a los partidos y a las organizaciones sociales para que dialoguen, para que conversen y para que busquen alrededor de Agenda Viva la posibilidad de construir, que es lo que nos interesa como colectivo social. Ahora bien, ¿tiene algún fin político electoral? Y hago esta pregunta porque, vamos a ver, se reúnen miembros y personas de distintas agrupaciones políticas, crean una agenda común, la presentan en un documento que pareciera, o al menos esa es mi percepción, pareciera como un programa de gobierno, se unen diputados, exdiputados, exministros, entonces todo como que apunta a que fuese un sentido de político electoral. No sé si ustedes tienen al fin y al cabo esa finalidad, llegar y aliarse o unirse con alguna coalición, con algún partido. Bueno, realmente nosotros creemos que la agenda tuvo dos objetivos claramente definidos cuando se inició. Una era la construcción de la agenda mínima, que es la agenda viva que ya planteamos, y la segunda era un llamado a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a los liderazgos a construir alianzas y coaliciones. Y si lo vemos desde ese segundo objetivo, sin duda alguna existe una relación con la política electoral, porque en un año electoral, en medio de una elección nacional de frente, sin duda alguna el hacer un llamado de estos tiene una repercusión en los partidos políticos. Lo que sí hicimos fue poner algunas condiciones. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros ponemos la agenda al país, que los partidos la revisen, la puedan cuestionar, puedan sentirse cómodos con ella, algunos o todos, como se dé realmente en la vida política, y es natural que cuando hayan propuestas no toda la gente coincide con las propuestas, pero sí dijimos que si había un grupo de al menos 2 partidos que nos llamara como conglomerado social, como grupo social, a una mesa donde la agenda se pudiese poner en el centro, nosotros estábamos en toda disposición como colectivo social de sentarnos en esa mesa y aportar la parte propositiva que fue para lo que nació Agenda Viva. ¿Y los ha llamado algún partido? No, en este momento no. Lo que hemos visto son comunicados de los partidos políticos que los han hecho en público y han dicho que están analizando la agenda, pero realmente han pasado pocos días, será un poquito más de una semana. Creemos que los partidos tienen el chance de estar analizando no solamente una propuesta como esta, sino me imagino yo que muchas cosas más, ¿verdad? Porque hay un calendario electoral, claro, que cumplir. Y además algunos hicieron reformas a sus estatutos precisamente para la posibilidad de una coalición. Coaliciones, ¿verdad? O pactos. Sí, que sería lo que podría suceder en ese proceso electoral que se avecina. Don Emilio, bueno, entrando un poco, digamos, a analizar la agenda, ¿verdad? O el documento que ustedes
exponen. Hay más o menos como 10 puntos generales, ¿verdad?, que uno podría decir, donde se abarcan ahí varios problemas país, ¿verdad? De educación, el tema de cultura, deporte, salud, en fin, es una gama de varios temas. Pero puntualmente quiero hablar sobre algunos en esencia. Por ejemplo, en el tema educativo, me llamaba la atención que ustedes hablaban de la necesidad de, vamos a ver, de que se pueda dar el 8% que establece la Constitución del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, al tema de educación pública. Y hablan de sanciones, posibles sanciones o sanciones que se le impondrían a los gobiernos que incumplan esa medida. Medida que creo que nunca se ha cumplido, ¿verdad?, desde que se instauró en la Constitución política. Entonces, la duda ¿es factible algo así? Porque cuando, digamos, uno habla o escucha al ministro de Hacienda, dice, pero es que no hay plata, o sea, no tenemos recursos ni siquiera para... ni para ese soñado 8%, y creo que ahora anda, ha estado como en casi 4 punto algo, ¿verdad?, de los más bajos en décadas. ¿Eso es factible o es simplemente algo que se pone en un papel y que suena muy bonito? Bueno, hay algo importante que decir. Recordemos que Costa Rica, después de la Revolución del 48, toma una decisión histórica que es la eliminación del ejército. Y decide en ese momento invertir en educación y en salud, básicamente. Son como dos grandes ramas que nos diferencian en el concierto de las naciones, porque si ustedes van e incluso ven la realidad del resto de Centroamérica, ven que Costa Rica tiene mucho camino adelantado. Cuando se toma esa decisión, sin duda alguna, la educación es un elemento baluarte para disminuir pobreza y desigualdad en cualquier país del mundo y para enfrentar el tema del empleo. La decisión de incorporar el 8% del PIB para la educación fue una decisión a nivel constitucional, fue una decisión discutida en el seno del Parlamento. En esa dirección nosotros tenemos clara la realidad fiscal del país, que no es nueva, ni tampoco solo de este gobierno, es una realidad fiscal que viene dándose desde hace tiempos, pero sí, el problema es que tiramos la bola y decimos, no tenemos las condiciones ahorita, pero ¿por qué no planificamos? Entonces la propuesta nuestra es, estamos claros que no podemos brincar del 4 y pico al 8 de un día para otro con la situación fiscal que tiene el país, pero sí podríamos ponernos objetivos claros y medibles, como se hace en cualquier política pública de interés nacional. Y podríamos decir, al primer año vamos a aumentar un 0.5 durante tantos años hasta llegar al 8%. Entonces nuestra propuesta no es ir de una vez y decir, bueno, el próximo gobierno entra y pone el 8%, sería el ideal, pero la realidad fiscal es otra. Entonces nuestra propuesta está directamente dirigida a que se hagan aumentos permanentes en el tiempo, por una línea de tiempo específico, pero que siempre sigamos caminando en invertir más en educación y no nos detengamos como el resto de Centroamérica con las consecuencias que tienen ahorita de deserción, con las consecuencias que tienen ahorita de alfabetización y analfabetismo, ¿verdad?, que existe en muchos países de la región, donde Costa Rica, por precisamente haber invertido en educación, ha evitado llegar a eso. Y además, el otro gran tema, la infraestructura y la calidad docente, ¿verdad? Entonces, en educación vimos el tema del 8% y hay un elemento fundamental que tal vez es importante para las personas que nos escuchan. Mucha gente no sabe que los chicos que estudian en las escuelas, en las zonas rurales, normalmente llevan 4 materias. Y los que estudian en las zonas urbanas, es decir, aquí en el GAM, llevan 11 materias. Además que los chicos que están en las zonas rurales por lo general tienen menos acceso a internet que los que están en la zona, en las zonas periféricas de San José. Entonces nuestra propuesta es que equiparemos y que la misma cantidad de materias que llevan los estudiantes en las zonas metropolitanas los lleven en las zonas rurales. Y eso es algo que va a terminar repercutiendo en la calidad de la educación. Sí, precisamente ese es el otro aspecto, ¿verdad? O sea, la reforma educativa
profunda, digamos, porque lo que hemos visto en los últimos años después de pandemia fue pues una educación pública muy golpeada, ¿verdad? No, y aparte quedamos 3 años esperando una ruta de la educación por parte de doña Catarina Müller, bueno, exministra de Educación. Sí, nunca la eso es punto de parte. Sí, solo se quedó en la cabeza la exministra. Pero tal vez, don Emilio, un aspecto puntual del tema del 8%. ¿Esa propuesta de sanción cómo sería? ¿La han analizado o simplemente se incluyó en la agenda como una posibilidad que se podría ver? Y lo otro, hay un tema que a mí me llama mucha atención, que yo digo que no sé cómo no se ha logrado, ¿verdad? Como un estudiante, digamos, que empieza su escuela, ¿verdad? A los 7 años. 6, 7 años. Sí, 6, 7 años. Pucha, pasa que 11 años, porque pasa la escuela y pasa el colegio. Y no sabe, por ejemplo, no aprende un segundo idioma, ¿verdad? Es una cosa que uno dice, pasa 11 años y no logra desarrollar un segundo idioma. ¿Cómo no el sistema logra identificar, por ejemplo, a un estudiante que tenga cualidades, qué sé yo, en la música, por ejemplo, o en las artes plásticas, o en alguna otra habilidad innata que ese chico tenga y no se le potencia, o sea, no se le maximiza esas cualidades para que pueda desarrollarlas? Entonces, pareciera cosas muy simples, pero que el sistema no ha logrado hacerlo. Don Emilio, ¿cómo resolvemos eso? Claro, precisamente por eso es que nosotros proponemos que hay que hacer un alto en el camino, en el tema de educación, y que tenemos que revisar de manera integral el tema como tema. Por ejemplo, usted hace referencia a algo que tiene que ver con la currícula directamente educativa y además que tiene que ver con la potencialización del ser humano. Es decir, posiblemente nosotros 3 tenemos potencialidades distintas. Hay jóvenes que son deportistas natos, hay jóvenes que les encanta la matemática, hay jóvenes que les gusta el arte, y lo que deberíamos de buscar es un mecanismo, un modelo educativo que se adapte a la gente y que se adapte a la realidad del ser humano, ¿verdad? No podemos hacer como cajitas, ¿verdad? Que es lo que hacemos, ¿verdad? Y para eso precisamente se requiere hacer una reforma educativa contundente que lleve internamente infraestructura, que lleve la currícula y que lleve la estandarización de la educación en cuanto al acceso a esa educación con tecnología, que eso es un elemento fundamental. El hecho de que hayan chicos que estén ahorita totalmente desconectados en zonas rurales versus los que tienen aquí acceso a internet hace que tengamos sociedades totalmente desiguales, y por eso es que Costa Rica hoy por hoy en el mundo, en América Latina, es uno de los países con mayor nivel de desigualdad. Yo quería seguir hablando sobre Agenda Viva porque, bueno, trasciende a través de redes sociales, de medios de comunicación. Sin embargo, de una vez vinieron algunos sectores a descalificar este movimiento, catalogándolo como, un brazo o una segregación del PAC, del antiguo partido o del Partido de Acción Ciudadana. Otros dicen que es un amasijo, que está revuelto del PAC y el Frente Amplio. Otros dicen que es un movimiento progre. Entonces, tal vez aclarar esos temas, porque la gente, digamos, ha dicho, es que Agenda Viva también suena a Coalición Costa Rica, que fue un movimiento ciudadano que hubo en 2018. Entonces, tal vez aclaremos estos temas. Claro, voy a empezar de atrás para adelante. Coalición Costa Rica es una excelente iniciativa que se hizo para las elecciones tras anteriores, pero no tenía una agenda, no era la construcción de una agenda. Coalición Costa Rica fue un movimiento que nace en las redes sociales y que colabora directamente para que haya un resultado electoral, y me parece que en democracia es un movimiento sumamente rico, ¿no? Pero Agenda Viva es, como lo dice el nombre, una agenda. Nosotros trabajamos un proceso programático con una metodología que la tuvo a cargo al inicio don Miguel Gutiérrez Sachs, exdirector del Estado de la Nación, y trabajamos en propuesta. Entonces hay una diferencia entre esas dos iniciativas, creo que bastante buenas y necesarias en democracia. Con respecto a que si esto es un 2.0 de algún partido, no, porque realmente no es apéndice de ningún partido. Como en la iniciativa se permite que la gente milite, puede militar. Cuando usted ve una fotografía de la gente trabajando, aparece gente que estuvo en Liberación Nacional, gente que milita en la Unidad Social Cristiana, gente que está en el PAC, gente que está en el FA, gente que está sin partido, que son la mayoría, el 62%. Tal vez alguna gente ha querido enfocarse en caras dentro de la agenda, pero no ha visto que la gran mayoría de gente es desconocida, al menos públicamente, claro, porque sí son conocidos en sus sectores, sí, claro. Son líderes o lideresas. Por ejemplo, la coordinadora Marilyn, la coordinadora de ambiente, es una muchacha
que está en la zona rural, en el mar, porque su especialidad es trabajar en el mar, o Marco, que está en cultura, es un estudiante que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Pero tampoco podemos obviar figuras, por ejemplo, como doña Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio. Amplio. No está en la agenda. Pero bueno, al menos asistió a estas reuniones donde se presenta el documento. Don Leonardo Garnier, don Jonathan Acuña, el diputado, exdiputado, si no me falla la memoria del Partido de Acción Ciudadana, o incluso don Miguel Guillén, de Liberación Nacional. Claro, sí, hay una cosa importante que aclarar. El día de la presentación tuvimos mucha gente invitada de muy distintos sectores. Entonces, por algún error o tal vez involuntario, me parece a mí, que algún medio toma una fotografía y lo que sale en la página es la fotografía de los que estaban en el público. Claro. Y entonces la gente entendió que toda esa gente que estaba sentada en el público era parte de la agenda viva, de la construcción de las mesas, ¿no? Y luego se dieron cuenta que no, que realmente fueron gente que llegó invitada y gente que llegó porque hicimos una invitación pública. Los que subieron al final, porque no cabía la gente en el auditorio, entonces tuvieron que estar en una sala anexa, son las personas que sí construyeron la agenda. Entonces creo que hubo una confusión en esa dirección, sin embargo una confusión que para nosotros a nivel de agenda fue muy positiva, porque nosotros creemos que el haber tenido en el público, escuchando a la gente tan diversa, de tantos partidos políticos, le daba o le da una legitimidad importante a la agenda. Sí, obviamente pues son gente más conocidas políticamente, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces podría uno pensar que en algún momento se podrían sumar, claro, ¿verdad? Al proyecto o a la iniciativa. Aquí, disculpe que voy a leer aquí el teléfono porque hay un tema que es el de seguridad, don Emilio, que es, bueno, yo creo que esa es la preocupación número uno de la gente hoy. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, esto que voy a leer es propiamente de la agenda. Dice, propiciar a nivel mundial la discusión de la legalización del uso de sustancias prohibidas. Y dice después, otro apartado, dice, consumo de sustancias, implementar programas educativos en escuelas y comunidades sobre el uso responsable de sustancias basados en información veraz y libre de estigmas y crear espacios seguros para que los jóvenes puedan discutir estos temas. Contar con datos claros sobre consumo, para esto se debe valorar y realizar encuestas y estudios que garanticen el anonimato. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido, don Emilio, que en otros países se ha dado ya, de legalizar algún consumo de sustancias? Bueno, dentro de las 200 y pico no. Realmente nosotros nos enfocamos más que todo en otros elementos como la prevención, como la lucha contra el narcotráfico, la tenencia de armas, que es otro elemento fundamental, que son los principales preocupaciones de la gente. No entramos a hablar sobre el tema del consumo. Eso es un tema que consideramos ya se ha dado un debate en el país y el país tomó recientemente una decisión desde el Parlamento. Sin embargo, nos enfatizamos en eso. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico creemos que hay que tomar decisiones muy rápidas. Esto es una emergencia nacional que nos está afectando no solamente en el tema de seguridad, sino que nos podría estar afectando hasta en la atracción del turismo al país, porque estamos vendiéndonos en el mundo como un país donde el narcotráfico está acentuado. Recordemos cómo le costó esto de caro a Colombia en el siglo pasado, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en ese tema, en el tema de la tenencia de armas, porque hay todos nosotros estamos expuestos hoy a que llegamos a un restaurante, a un bar, y de un momento a otro aparece gente con armas, como decimos en Costa Rica, volando bala, y cuando nos damos cuenta murieron no solamente el que andaban buscando, sino también gente que colateralmente muere por una situación como estas. Y el tema del crimen organizado no se puede dejar de ver sin la parte de la prevención. Y para la parte de la prevención un elemento fundamental es cómo está el entorno de mi comunidad. Si usted va a ver dónde hay mayor concentración de delincuencia y de tema de narcotráfico y además de consumo de drogas, es donde hay pocas escuelas, donde no hay canchas para que los chicos jueguen, donde los colegios están a muy larga distancia, donde hay desempleo muy alto. Entonces nuestra visión de la seguridad pasa por fortalecer los cuerpos policiales, que sí es necesario, por la prevención, por ver el tema de la tenencia de armas y también
por el tema de la infraestructura del entorno para poder evitar que esto se siga haciendo más grande, y no solamente con el efecto del que vemos recientemente, que ha crecido enormemente, como son los femicidios en el país. Todas las semanas tenemos mujeres muertas por todo el país. Entonces, por eso nosotros hablamos en el documento de las violencias, no de una sola violencia, porque hablamos de que nos preocupa y le dimos mucha importancia a la discusión del tema de los femicidios, que hoy casi que son como plato todos los días, ¿no? Entonces, la seguridad la tratamos desde Agenda Viva en esas 4 perspectivas que le conté. Don Marley, yo creo que ya casito tenemos que ir a corte, sí. si no me falla la memoria. Pero, ¿sabes qué quisiera preguntar? Y una vez dejo planteada el tema. Se ha hablado mucho sobre el tema de la deuda de la caja, sobre el tema de salud, y también otro tema que para mí me parece importante por lo menos aclarar. Si Agenda Viva dice, bueno, con este partido eventualmente no haría ningún tipo de alianza o ningún tipo de coalición o pacto o figura de unión, por lo menos no sé, eso a mí me interesa, no sé a vos, Barley. Sí, no, hay un tema también de seguridad que quiero que don Emilio aclare o refuerce, pero sí, el tema es también cómo va a funcionar esto en la práctica en pocos meses, don Emilio. Digamos, si algún partido también se les acerca y dice, bueno, queremos acoger algunas iniciativas, eso incluye, por ejemplo, participación activa de ustedes en esa agrupación política. ¿Hay alguna aspiración también de alguno de ustedes a cargos, por ejemplo? Esas son cosas que queremos preguntarle. Yo creo que vamos a ir a corte comercial, no sé si los compañeros de producción me confirman, entonces vamos a ir a un corte comercial. Y bueno, en esta cámara acá me indican, bueno, perfectamente, vamos a ir a un corte comercial, ya casi volvemos. Esto es Asiento Extra. Hoy estamos hablando sobre Agenda Viva, una iniciativa ciudadana que pues busca crear propuestas país, y esto es Asiento Extra. Volvemos. Continuamos aquí en Extra TV con Asiento Extra, hablando hoy de Agenda Viva con don Emilio Arias, esta iniciativa ciudadana que ha propuesto pues, varias ideas a la población y en general a los partidos políticos para la próxima campaña electoral. Don Emilio, nos quedamos en el corte hablando un poco de seguridad, y también de Aarón le preguntaba sobre pues cómo va a funcionar esto en la práctica cuando venga ya en los próximos meses las elecciones. Pero tal vez antes de esa respuesta quería yo enfatizar sobre el tema de seguridad. Hay una propuesta ahí de fortalecer, por ejemplo, el OIJ, de fortalecer las policías, pero también volvemos a la misma pregunta: ¿de dónde sacamos la plata? Porque ese parece que es el principal obstáculo que tiene el país para casi todo, ¿verdad? ¿Hay alguna propuesta, no sé, de nuevos impuestos, de ver dónde podemos quitar de aquí para poner allá? Porque en la práctica, como le digo, es esa, ¿verdad? No hay de dónde, dice, por lo menos las autoridades actuales. Entonces, esos fortalecimientos parece que son necesarios. El OIJ lo ha dicho muchas veces. Ustedes hablan inclusive de crear una policía como, ¿verdad?, de choque, ¿verdad?, ante la situación que estamos enfrentando, pero los recursos, ¿de dónde podrían salir? Claro, en la mesa económica que trabajó Agenda Viva hay varios elementos importantes que tienen que ver directamente con el presupuesto. Uno es la priorización del presupuesto. Recordemos que el presupuesto, cuando hablamos de priorización, es como cuando en la casa uno tiene que definir en qué gasta el salario que tiene para el mes. Normalmente tiene un monto determinado y vos decides cuánto vas a gastar en gasolina, cuánto vas a gastar en alimentación y si me queda para ir a pasear. Lo mismo pasa con el presupuesto del Estado. Tenemos que dedicarnos a planificar correctamente el presupuesto del Estado. Y ves que constantemente cuando se define ese presupuesto, lo tijerean, como decimos vulgarmente en nuestro país, ¿verdad? Y cogen una moción para pasar un poquito de un lado para acá y otro poquito para el lado para allá, y vemos como incluso en algunos momentos eso se ha dado para malas prácticas, como recientemente lo vimos en el país. Entonces hay que priorizar. Segundo elemento es la renegociación de la deuda pública del Estado.
de la deuda que tenemos con organismos internacionales. Tenemos deuda y tenemos que renegociarla para tener un mejor mecanismo de pago para poder renegociar los intereses. Eso nos da otro respiro. Tercero, en cuanto al tema de los impuestos debemos de enfocarlos para que la gente nos entienda, por ejemplo, es en que son impuestos donde tenemos que enfocarlos en quienes más tienen y no en quienes menos tienen. Y en eso tenemos como país una deuda bastante grande. Y otro tema es la evasión de impuestos. Entonces creo que esos 4 temas los discutimos en la mesa, sin duda alguna nos obligan a ajustarnos, pero si se logra avanzar en esos 4 elementos, podríamos priorizar educación y seguridad, que son los grandes temas, junto con salud que me preguntabas, en los cuales tenemos que como país creemos nosotros priorizar. Una de las grandes deudas es la del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Son más de 4 billones de colones lo que se está debiendo en seguridad social, más de 3 billones en regímenes de invalidez, vejez y muerte. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta que ustedes tienen sobre este tema? Bueno, en eso varias cosas. Primero tenemos que decir que nosotros discutimos el tema del pago de la deuda del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y esto tiene que ver mucho como lo que hablábamos ahora con educación, cuando vos me preguntabas sobre educación. Seguimos tirando la bola. No hay plata para pagarle a la Caja, pero no le pagamos nada. ¿Por qué no definimos claramente en cuánto tiempo podemos ir haciendo abonos para que la Caja pueda recuperar? El problema es que si no los hacemos, entonces cada vez vamos a estar peor. Eso es como cuando usted tiene una deuda y no le abona absolutamente nada a la deuda de su tarjeta, el mes siguiente le viene más caro, el que sigue le viene más caro. Entonces, en cuanto al pago de la deuda, fuimos enfáticos en que debe de existir un mecanismo y un compromiso que debería ser una concertación nacional para pagarle y priorizar el pago a la Caja Costarricense de Seguro Social. El otro elemento fue, decidimos plantear contundentemente que nos oponíamos al aumento de las pensiones, de la edad de jubilarse. Dijimos claramente que aumentar a más de 65 años no era viable desde la perspectiva de Agenda Viva. Y tercero, también hablamos de la pensión universal, y que es lo que hoy, para que la gente que está en la casa nos entienda, las famosas pensiones del régimen no contributivo, que reciben personas que viven en pobreza y que no tienen recursos. Hoy solamente, para que tengamos claro el dato, solamente el 30% de las personas que requieren esa pensión la tienen. El 70% no la tienen. Entonces, hay varias propuestas presentadas en el tapete por la Universidad Nacional, por la Universidad de Costa Rica y por los sectores que van encaminados a poder priorizar en esa pensión universal. Entonces, pasaríamos de tener las pensiones del régimen no contributivo solo en un 30% a universalizar esa pensión para que la puedan tener las personas en condición de pobreza que hoy están en una fila y no la tienen, ¿no? Pero hay plata para esa pensión universal. Por eso les digo que para eso hay 3 propuestas al menos ya presentadas, una de la Universidad de Costa Rica, una de la Universidad Nacional y otra de los sectores. Precisamente está terminando en esta semana el Diálogo Nacional por las Pensiones, ya presentan 36 propuestas. En ese momento, en ese foro, me tocó a mí ser secretario técnico de ese foro de pensiones, y ahí van a estar 36 propuestas alrededor del tema de pensiones, donde vamos a tener una amalgama de posibilidades para decidir, pero esos 2 temas fueron fundamentales. Y el tercer tema en salud que hablamos es el tema de las operaciones y las filas, ¿no? Es decir, que yo lo decía en varios espacios, la gente cuando tiene que esperar 2 años para ir a que lo operen o para buscar una cita con un especialista más de 1 año, no importa que sea sapricista, liguista, Cartago, herediano, o liberacionista, o del PUSC, o del PAC, o del PLP, o de cualquier partido. Ese es un problema que es de todas y de todos y que deberíamos de enfocarnos a solucionarlo, porque el tema de la Caja no solamente es el pago de la Caja, sino también el cómo estamos dando el servicio y cómo está disminuyendo la calidad del servicio. Y por otro lado, como último punto que tratamos en la propuesta, es el punto de los profesionales de la Caja. Y lo que está sucediendo en este momento con la falta de profesionales y las renuncias, y una solución que pareciera no tener un final y que tenemos que arreglarlo, porque de lo contrario nos va a afectar profundamente la calidad de las pensiones, la calidad de la salud pública. Precisamente ahí mirábamos algunas imágenes de las reuniones que han sostenido desde Agenda Viva. ¿Dónde se están reuniendo, don Emilio? Nos reunimos en casas
y nos reunimos en la Fundación Frederick Ebert, que es la que nos ha prestado desde el principio sus instalaciones. Únicamente en esas instalaciones. Sí, con ellos, en Ajeco y en Casas. Sí, don Emilio, vamos a ver, hay un tema que yo quiero plantearle, porque usted fue presidente de Limas, ¿verdad? En este gobierno, el Limas, liderado por la exdiputada de Liberación Nacional, Yorleni León. doña Yorleni León, vamos a ver, como que se ha querido dar un giro, ¿verdad? En cuanto al manejo de las becas, por ejemplo. Y uno escucha al gobierno decir que, bueno, que es que ahora vamos a enseñarle a pescar a la gente y no darle solamente el pescado. Eso es así. Usted como expresidente de Limas, ¿considera que ese giro va hacia ese fin o simplemente es una intención del gobierno recortar por recortar? Bueno, yo creo que ese es un tema bastante delicado. A mi criterio, y yo soy muy respetuoso de que uno dirige una institución y cuando se va le toca a otro dirigirlo, ¿verdad? El tema de Avancemos, que es lo que se conoce como becas, pero no en sí no es una beca, es un apoyo económico para que el estudiante pueda ir a recibir clases y poder graduarse algún día, ¿no? Es un tema que tuvo que ver también con presupuesto y con priorización. Definitivamente cuando usted llega a dirigir una institución, usted decide en qué quiere enfocar el presupuesto, como hablábamos ahora sobre otro tema. Lo mismo pasa acá. A mí me parece que el tocar el programa Avancemos y disminuir la cantidad de personas que reciben Avancemos es un error. Eso lo puedo decir técnicamente. Así como el tema de cuidados, que también es otra noticia de esta semana, me parece que hay que verlo con mucho cuidado, porque este país va hacia tocar el tema del cuidado desde tres ópticas. ¿Quién cuida los niños? ¿Quién cuida a las personas con discapacidad? Pero sobre todo, ¿quién cuida a los adultos mayores? Cuando en el 2040, según las estadísticas de la Universidad de Costa Rica, vamos a tener una población adulta mayor en crecimiento absoluto. Y entonces no estamos planificando como Estado directamente en quién va a cuidar a esos adultos mayores y cómo vamos a enfrentar esa disminución de la natalidad, esa expectativa de vida que cada vez es más alta, que nos va a terminar llevando a tener una población adulto mayor muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces yo creo que eso depende mucho del jerarca. El tema de que hay que darle la caña de pescar a la gente y no darle el pescado, eso es una historia que desde el siglo pasado todo el mundo repite. Y yo creo que es muy bonito, la gente tiende a que le guste ese ejemplo, pero realmente en el sector social aplica igual que en cualquier otro sector, es un tema de prioridad. Y desde mi perspectiva, la prioridad en el cuidado y la prioridad en el tema de la educación por medio de Avancemos son fundamentales, porque de lo contrario podríamos estar disminuyendo la pobreza en un espejismo y en un lapso de tiempo de algunos años nos podríamos estar lamentando el dejar de invertir en esos temas. En cuanto a adultos mayores, que usted mencionó el tema, ¿cuál es la propuesta, Agenda Viejo? Bueno, nosotros dialogamos muchísimo el primer tema, el de la pensión, un aumento a la pensión de más de 65 años, el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, que debe tener uno de sus brazos la población adulta mayor, y en el tema de deporte y recreación también hay otro acápite donde se habla precisamente del tema de la recreación de los adultos mayores, para enfatizar en la calidad de vida en una población donde cada vez más hay personas con más de 80 años, tenemos que garantizar que esas personas tengan posibilidad de hacer deporte, de hacer recreación, de ir a centros donde puedan compartir con pares, de manera que aquella visión de que los adultos mayores se quedan en la casa, la dejemos de lado, ¿verdad? Pero para eso tenemos que darles calidad de vida, darles una economía adecuada, porque si tenemos adultos mayores que ni siquiera tienen acceso, están en pobreza y no tienen acceso a una pensión, no podemos decir que queremos apostar por calidad de vida y porque tengan cómo divertirse y cómo recrearse, si no tienen cómo comer. Entonces yo creo que es un tema en ese nivel de prioridad, pero lo tratamos en esos tres elementos que te dije. Sí, don Emilio, bueno, exacto, es un tema de prioridad, dice usted, ¿verdad? Y creo que lo dice bien. Habría que cuestionarse un poco cuáles han sido las prioridades en el gobierno actual, porque pues uno podría decir, bueno, el tema del endeudamiento del Estado, ¿verdad? Pues tampoco es que se ha logrado reducir como se quisiera, pero bueno, habrá tiempo para analizar eso. Hay otro tema de la Agenda Viva que es muy interesante, que es como lo que ustedes llaman la gobernanza democrática, ¿verdad? Y ahí se plantean varias reformas. Por ejemplo, hablan ustedes de disminuir
el aporte estatal a los partidos políticos, ¿verdad? El tema de la deuda política. Que, bueno, ahora no me dejará mentir, que es quien cubre la Asamblea Legislativa, siempre está ahí y se hacen reformas parches, ¿verdad? Para que en la siguiente elección, bueno, le vamos a quitar un tanto, pero no se ha logrado una reforma constitucional, que es lo que se requiere para que ese aporte disminuya, porque de todas maneras nunca se gasta lo que está ahí, ¿verdad? Y hay otra reforma que me llama mucho la atención, que es la que ustedes hablan, del sistema de elección de diputados. O sea, que eso hay que modificarlo. Entramos por ahí porque tengo otra que es todavía más polémica, pero ¿cómo se barajan? Creo que la primera todos estamos de acuerdo, creo que los partidos en alguna medida lo están, pero no dan el paso. Pero ya se aprobó recientemente, sí, se aprobó, una modificación que creo que fue el diputado Jonathan Acuña que lo presentó, para disminuir la deuda, y ya para este periodo electoral que viene hay una disminución importante de la deuda política. Nosotros eso también lo unimos a otro elemento que es fundamental, que es el que no estamos de acuerdo en separar las elecciones municipales de las elecciones nacionales. ¿Y esto por qué razón? Porque esto tiende a que la gente, por ejemplo, que está en la casa, cuando vamos a votar en una elección nacional, como se hacía antes y se votaba para presidente, para diputados y para municipalidad, dejaba de lado el tema municipal como no priorizado. Y desde que tenemos elecciones municipales, aunque hace falta más alfabetizar a la gente al respecto, los liderazgos comunales han crecido y los partidos cantonales han crecido. Y volvernos nuevamente a llevar esto a la elección nacional, desaparecería los partidos cantonales y sería no incentivar los liderazgos cantonales. Entonces nosotros hacemos unión con eso. Y el tercer pilar de esa propuesta es con el tema de la pauta publicitaria, precisamente, sí, que nosotros proponemos ahí que el tribunal tome el porcentaje que corresponde a pauta y lo distribuya equitativamente entre todos los partidos, grandes y chiquitos, pero que todos tengan acceso a poder utilizar pauta publicitaria para dar a conocer sus propuestas, cosa que hoy no pasa, porque si sos un partido nuevo que no tenés recursos, no tenés cómo mostrar cuáles son tus propuestas, solamente los tienen aquellos que tienen deuda o que tienen recursos para mostrarlo. Entonces, desde esa óptica nosotros planteamos básicamente esas tres aristas alrededor de eso. Con la elección a las diputaciones ha sido una discusión muy larga, no terminada dentro de la mesa que vio esas reformas, porque creemos que el país debe de ir a facilitarle al elector elegir sus diputadas y sus diputados por sus características, por sus cualidades, por su experiencia, por si tienen el perfil para llegar a las diputaciones. Y eso se evidencia mucho en la calificación que hacen los costarricenses al Parlamento. Es deprimente ver cómo la imagen del Parlamento, lamentablemente en democracia, en una de las democracias más fortalecidas y reconocidas de América Latina, hoy por hoy vemos cómo esa imagen es compleja, y creemos que para eso hay que hacer serias reformas, que hay que también obligar a que las personas que son candidatas presenten sus propuestas, que la gente las conozca, que podamos tener espacios de debate público donde quienes van a ocupar un cargo público de ese nivel de elección popular hablen. Y resulta que hay mucha gente que llega y nunca la escuchamos, ni en campaña ni la escuchamos en el Parlamento. Sí, claro. Entonces eso nos habla mucho de la calidad de diputadas y diputados que tenemos, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Don Emilio, pero en el fondo la propuesta es que se vote por las personas, no tanto por las listas. Que nosotros dentro de la mesa no terminamos de hacer la propuesta directamente así por una razón. Se discutió porque estamos tratando de tener información de cómo se ha hecho en otros países, porque eso también tiene un problema, que nos hemos encontrado que el narcotráfico está financiando en otros países precisamente los candidatos. Entonces eso de que no hayan compartido es un poco complicado, porque
podría ser que cada quien busque ver de dónde se financia la campaña y no sabemos de dónde vienen los recursos de la campaña. Entonces, esa discusión la hemos postergado a espera de conocer resultados e investigaciones que hoy están en curso, precisamente de cómo ha resultado eso con el paso del tiempo en los países. Pero sí es definitivamente necesario que la gente sepa a quién está eligiendo y ojalá que elija directamente, ¿verdad? Porque a veces elegimos una plana y esa plana no necesariamente es la gente que yo quisiera que me represente en el Parlamento. Claro. Pero es una discusión a la cual todavía le hemos dado tiempo porque consideramos que hay diferentes visiones y experiencias en el continente especialmente. Ya que usted estaba hablando de temas político-electorales o de alguna manera de partidos políticos, ¿con qué partidos o con qué agrupaciones no se sentirían cómodos de compartir esta agenda? Bueno, yo creo que... Y lo pregunto desde un tema ideológico. Claro. Bueno, esa es la respuesta. Yo creo que cualquier persona que lea la Agenda Viva, que la pueden ver en www.agendaviva.cr y la pueden pasar ahí fácilmente, se puede pasar y la pueden leer. Creo que la limitante es la agenda en sí. Es decir, quien lea la agenda y no crea en lo que acabamos de discutir, por ejemplo nosotros, no podemos nosotros estar ahí sentados. Por ejemplo, si hay un partido que dice que si quieren aumentar la edad de las pensiones, no estaría cerca de nosotros. O alguien que diga que debe de privatizarse la Caja Costarricense de Seguro Social, no estaría Agenda Viva en esa sintonía. O que crea que hay que avanzar en la educación privada y que cada quien busque a dónde educa a sus hijos y que el Estado ya no se meta en el tema de la educación. Tampoco ideológicamente se sentiría cómoda o cómodo con Agenda Viva. Entonces yo creo que la limitación para sentarnos está más bien en las propuestas que están ahí. Si los que realmente tienen propuestas distintas o diametralmente diferentes, no se podrían sentar con Agenda Viva. Ahora, ¿tiene que estar de acuerdo con todas las propuestas de la agenda o todas o ninguna? No, nosotros planteamos que el requisito para nosotros era que se pusiera la agenda como centro de discusión base. Por eso se llama una agenda mínima. Si no pretende ser la solución a todos los problemas ni la única solución, pero sí que se tome como base, y si ese es el objetivo, nosotros iremos con mucho respeto a sentarnos en una mesa de esas para conversar y para exponer con amplitud cuál es el alcance de las propuestas de las más de 200 acciones que plantea Agenda Viva. Tal vez lo que nos falta preguntarle a don Emilio desde el punto de vista electoral es si hay algún interés de ustedes, suyo o alguno de los que formaron parte de este proceso, a algún cargo público, don Emilio, por ejemplo, no sé, alguna diputación o inclusive integrar ya un gobierno. Bueno, yo creo que hay algo importante. Desde que se crea Agenda Viva, nosotros hicimos un mecanismo de gobernanza. No somos un partido, pero sí tenemos un mecanismo de gobernanza. Y dentro del mecanismo de gobernanza se ponen ciertas normas, para decirlo en sencillo. Y precisamente no existe prohibición de que las personas de Agenda Viva militen en cualquier partido político. Es decir, cualquiera de todas las personas que trabajó en Agenda Viva puede militar o ser candidato o candidata de cualquier partido político. Si no tenemos esa limitación, ni ninguno de nosotros o de las compañeras que forman parte. Entonces, más bien, para nosotros sería un honor que gente de Agenda Viva pueda llegar a ocupar cargos y defender la agenda, pero no desde la agenda, me explico, sino cada quien en su individualidad de poder militar en un partido o en otro, ¿no? O bueno, se lo replanteo, si por ejemplo un partido, 2 o 3, dicen, bueno, queremos estar con la Agenda Viva, queremos amalgamarnos, unirnos, juntarnos de cara a las elecciones. Ustedes ponen una cuota de personas para un eventual gabinete o una eventual asamblea legislativa, o ustedes dicen, queremos que tal persona o tanta gente esté en un ministerio o en una institución pública. Yo creo que no, porque nosotros no somos un partido político, no tenemos una cuota, pero sí estoy absolutamente seguro que dentro de las más de 120 personas que en Agenda Viva, muchas de esas, sino que la totalidad, podrían ser excelentes funcionarios públicos y funcionarias públicas y ocupar cargos de relevancia en el país. Entonces yo creo que eso no es una limitación, porque no quisiera que el día de mañana te encontres que hay 2 o 3 que fueron ministras o ministros y digas, no, ¿por qué no lo plantearon así? No, sí se puede. No está prohibido ni militar en partido político, ni ser candidato de ningún partido político, pero no como Agenda Viva, sino en lo individual, cada quien con su militancia, como tenemos derecho en una democracia. Pero reitero, si alguien se acerca, les dice, queremos trabajar con ustedes, ustedes dirían, así. Claro, podemos trabajar juntos, pero
queremos esta cantidad de personas en puestos públicos. No, podemos trabajar juntos, pero no con la condición de que nos den X cantidad de puestos. Cada quien podría ser parte de un partido u otro, e incluso que te nominen. Podría ser, ponemos en un caso, que hayan compañeros de Agenda Viva que vayan a ser candidatas o candidatas a diputados del PUS, del PLN, del PAC, del FA, no importa. Es lo que a nosotros nos encantaría es que la agenda se pueda poner en práctica, y si hay gente en diferentes partidos que la coge y gente del colectivo que puede obtenerlos y puede ser el día de mañana ministros, viceministros o diputados, bienvenido sea, porque no existe dentro de nuestra normativa imposibilidad para hacerlo. Pero esto de alguna manera podría sonar como al gobierno de unidad nacional que se planteó en 2018, como que era un poquito de todo lado. Había el gobierno de Carlos Alvarado, sí, claro. Estaba gente del PAC, gente del Frente Amplio, gente del PUS. Suena también como muy parecido a eso, ¿no? Bueno, yo creo que en una democracia madura como la nuestra, con un multipartidismo, que ya no estamos en el bipartidismo del siglo pasado, yo no veo en este momento ningún partido político gobernando solo. Incluso vean este gobierno. Este gobierno tiene figuras de todos los partidos anteriores, del PUSC, del PAC, de varios partidos que han gobernado. Entonces yo no lo veo malo. A mí me parece que eso a veces la gente lo usa como una etiqueta, ¿verdad? Usted viene de tal partido, usted viene de tal otro. Realmente lo importante es que sea gente buena, gente proba, gente que no haya sido cuestionada por temas de corrupción. Y en esa dirección, en buena hora, si ustedes lo ven en los países más avanzados y democracias maduras, incluso semiparlamentarias o parlamentarias, se construyen gobiernos entre todos los partidos que están, porque lo que se busca es poder avanzar con una agenda. Nosotros creemos que lo importante en el país es que esté la mejor gente, indistintamente de donde venga. Yo creo que cualquier persona que llegue a ser presidente de este país debería de apostar por tener a la mejor gente dentro de su gabinete. Yo creo que cualquiera de nosotros en el trabajo donde está, uno quiere tener en su equipo de trabajo a la mejor gente y no le pregunta a la gente si es apricista, liguista o de qué partido es. Creo que en un gobierno debería de aspirarse en una democracia como la nuestra a tener la mejor gente dentro del gobierno y no preguntarle de dónde viene, sino hacia dónde queremos ir y si coincidimos en esa agenda, ¿no? Don Emilio, bueno, ya el tiempo casi que se nos haya terminado, pero yo quiero leer un poco una frase de las justificaciones que se plasman en la Agenda Viva. Dice: hoy más que nunca debemos agruparnos para frenar tendencias autoritarias que le están haciendo mucho daño a nuestro país. ¿Usted se refiere al gobierno del presidente Chávez? Bueno, es importante decir que eso fue un documento construido en plural, ¿verdad? No es una posición mía. Nosotros hemos dicho claramente que la agenda no está en contra de nadie. No está en contra de absolutamente nadie. Y yo creo que las posiciones autoritarias vienen de muchos lugares. Es decir, no podemos solamente pensar que con algunos ejemplos creamos que sea un tema del gobierno. Hay posiciones intransigentes que las vemos en el Parlamento, las vemos en las alcaldías, las vemos en la vida normalmente, y nosotros creemos que el país no debe de ir en esa vía, que el país debe ir en una vía donde se le permita a la gente diferir, pensar distinto, donde apostemos por el diálogo, donde apostemos por sentarnos civilizadamente, por tratarnos civilizadamente, ¿verdad? Creo que el problema de las violencias que tenemos hoy es mucho porque estamos acostumbrándonos, cosa que no debería ser, a vivir en un mundo violento. Vos vas manejando y alguien te quiere pasar y te pasó y te pega 4 gritos en el carro, o una moto pasa y te pegó ahora venía yo y hasta le botó un retrovisor a un carro y se pegaron 4 gritos viniendo yo para acá. Esa violencia no aplica ni en la calle, ni en la casa, como con los femicidios con las mujeres, ni en el gobierno central, ni en la Asamblea Legislativa, ni en las municipalidades. No es la primera vez que vemos municipalidades donde 2 regidores se agarran a meco en la municipalidad. Entonces creemos que tenemos que apostar y encaminarnos hacia sociedades menos violentas, a sociedades donde en democracia conversemos, dialoguemos y no estemos permanentemente en choque, sino hablemos y busquemos soluciones. Con esta yo creo que nos vamos, don Barney. Sí. Es decir, ¿se pueden sentar con el oficialismo, el chavismo, a discutir sobre esta Agenda Viva? Cualquiera que quiera escuchar sobre las propuestas de Agenda Viva, está ahí la agenda pública en www.agendaviva.cr, y ahí cualquiera
cualquiera tiene acceso y nos pueden consultar, que con todo gusto estamos dispuestos a responder. Ahora incluso vamos en los próximos días a definir un mecanismo donde la gente pueda hacer consultas y hacer propuestas vía ciberespacio, y ahí cualquiera que quiera estamos en total disposición de escucharle. Bueno, no, perfecto, don Emilio. Más bien le agradecemos el espacio y el tiempo, y a ustedes también por pues, poder desarrollar y el tema y conocer los objetivos que mantiene la Agenda Viva plasmados en este documento y en las necesidades que tiene el país, Aarón. No, nada, nos vamos, don Barley. Don Emilio, muchísimas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes. De hoy en 8, en teoría tendríamos al ganador de la Convención de Liberación Nacional. Entonces, bueno, ojalá esté el ganador o ganadora. que esté aquí. Ven, esa es la fe. Esperemos que sí. Muchas gracias, don Emilio. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes. Un saludo a la gente a sus casas. Muy buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes.